que es enzimático, posiblemente hagas la desbridación en una semana. Pero aquí es donde entra su valoración dependiendo del paciente, ¿no? Ustedes valoran qué es lo que mejor puede utilizar ese paciente. Ok. También hay otras desviaciones que son desviaciones quirúrgicas. Estas desviaciones quirúrgicas consiste en retirar todo el tejido desvitalizado y donde se pueden utilizar tijeras curvas, cureta, escarpelo, etcétera, etcétera. Y nada más hay que cuidar las condiciones para hacer ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Tiene que ser un lugar y un área muy limpia. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues bueno, aquí en esta desbridación quirúrgica vamos a remover y a cortar y quitar todo ese tejido necrótico y puede ser dentro de un quirófano, puede ser en un consultorio con unas buenas condiciones y aquí vamos a avanzar porque podemos hacer una desbridación en cuestión de un par de horas. Aquí la desventaja es que a lo mejor un paciente se puede ser más costoso el hecho de entrar a un quirófano, tener que pagar el quirófano. Cuando se hace una desviación quirúrgica hay mucho sangrado, se pierde mucho tejido sano, pero pues es una forma de hacer una desviación mucho más rápida. Entonces también tienen que valorar el tipo de paciente que tienen, ¿no? A lo mejor su paciente le urge irse a trabajar porque mantiene a su familia y le conviene el quirúrgico. A lo mejor otro paciente que ya es adulto mayor, que no tiene prisa, que está pensionado, se puede ir por la desviación quirúrgica. Todo eso ustedes lo van a valorar teniendo al paciente enfrente. Ok. Y hay desbridaciones quirúrgicas como esta, que creo que no se puso el video, pero son muy profundas. En este caso, por ejemplo, vean el tamaño de la herida, es una úlcera por presión enorme, muy exudativa, y aquí a lo mejor no conviene ponerle apósitos, ¿no? Porque tendríamos que ponerle como 30 alginatos a lo mejor y cambiárselos cada 24 horas. Entonces, lo más conveniente aquí es hacer el uso de la presión negativa y aunque es costosa, pero finalmente aquí es costo-beneficio porque nos va a ayudar mucho más y nos va a salir más económico. Entonces, mucho depende del tipo de herida que ustedes tengan enfrente y que vean lo que tienen alrededor y ver qué es lo que más conviene con este paciente, con este tipo de pacientes, ¿no? Ok, usamos también la desviación mecánica, que esta se utiliza con, con apósitos, tenemos nosotros un apósito que se llama esferas spot, que es ese sobre y vienen 25 apósitos que son redondos. Estos apósitos se colocan como apósito secundario y se va a adherir a la herida y va a proteger la herida y esta herida va a permitir que haya una transpiración eh, dentro de esa herida, pero va a proteger de que entren bacterias a esa herida. Entonces, las esferas spot dan muy buen funcionamiento cuando estamos en esa etapa. Hay un médico angiólogo que utiliza mucho las esferas spot para retirar en una desviación mecánica todo el esfacelo que forman las heridas. Y es una técnica muy fácil porque agarran la esferita de la esfera spot, la irrigan con el pH 7, la van a colocar en donde está el esfacelo, ¿sí? Y la dejan a que se adhiera bien. Estamos hablando de 24 horas más o menos, 48 horas, citan al paciente y en este caso llega el paciente y no vamos a irrigar. Si irrigamos, la esfera spot se levanta sin lastimar el lecho de la herida, pero se adhiere. Y entonces lo que hace el doctor es levanta la esfera sin hidratarla y al momento de dar el jalón en la esfera se viene con el esfacelo. Y es una forma de hacer una desbridación mecánica y le da muy buen resultado. ¿Sí? Este,
Aquí tenemos una herida, entonces estamos colocando, en este caso se colocó el Repicol, que ahora se llama ya Repicura, el Repicol como apósito primario, y después vamos a cubrirlo con las esferas Spot. Ya una vez que se colocó, entonces lo cubrimos con alguna película, en este caso, una película transparente que le va a proteger. En esta curación, como ya está la paciente en la etapa de epitelización, se hace esta curación y la paciente se revisa hasta dentro de una semana. Y la ventaja que tiene teniendo este apósito es que se puede meter a bañar y sin problema. Y es muy cómodo para el paciente. Hay otra forma de hacer las desviridaciones, que es la desviridación biológica, en donde se usan larvas estériles criadas en laboratorios especiales, que esta es la larva de la mosca Lucila sericata, que esta mosca, a lo mejor ustedes la han visto en los panteones, es una mosca grande, verde, que generalmente se encuentra en los panteones. Al colocar esta larva en la herida únicamente va a comerse todo el tejido necrótico y desvitalizado y va a respetar el tejido sano. Y entonces ahí lo que va a pasar es que las vamos a estar cambiando también cada 2 horas más o menos. Esta es una técnica, esta es otra plática diferente para usar esta técnica, pero también se usa esta técnica. Por ahí después les puedo compartir videos y todo, pero es una técnica que la van a usar, la de la larvoterapia, la van a usar cuando tienen un paciente diabético que ya no está tan controlado, que no puede tener medicamentos, que no puede tener algunos apósitos, y entonces es una buena opción. Nos vamos a la I, que tenemos que fijarnos en que la herida no tenga infección o que no tenga inflamación. Se supone que ya hicimos una desviridación, ya la herida está sin desbridar, pero ¿qué tal si tenemos una herida con estas características? Eritema, inflamación, calor local, secreción purulenta, ¿sí? Cambio de color derecho de la herida, formación de abscesos, mal olor, aumento de la supuración, ¿sí? Retraso de la cicatrización, dehiscencia de la herida, dolor espontáneo a la palpitación, tejido de granulación friable. Todos estos son indicaciones de que tenemos una herida con infección. Para esto ustedes saben que en una herida con infección no hay que ocluirla. Entonces, aquí nosotros tenemos y manejamos un apósito de alginato con plata iónica, y este apósito es indicado para las heridas que tienen infección. Se maneja con una antibiótico terapia y se maneja el uso del aposanti. Es un apósito bastante grueso, bastante absorbente, y comparado con otros no se deshilacha, no se hace pedacitos y bueno, da una muy buena ventaja, ¿no? Para el manejo de su herida con infección. Ok, llegamos a la M, y en la M se supone que ya tenemos la herida limpia, que ya no tiene tejido necrótico, ya también vimos que la herida ya no está infectada, y entonces ahora tenemos que cuidar el equilibrio de la humedad, ¿sí? Y ese es un proceso clave. El controlar la humedad en la herida nos va a llevar al éxito de la cicatrización, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la herida húmeda, no está tan seca y tampoco está tan húmeda, hay mayor producción de fibroblastos, favorece la migración epitelial y favorece la síntesis de colágeno, ¿no? Y al estar ocluida nos protege de la contaminación, nos crea y nos ayuda a la angiogénesis, y obviamente es impermeable al agua, ¿no? Entonces todos estos procesos nos ayudan, y aquí es bueno darse cuenta qué tienen ustedes como herramienta para la herida que tienen enfrente de ustedes. Entonces, si está muy húmeda, hay que usar apósitos que absorban y que controlen el exceso de humedad. Si está muy seca, hay que usar apósitos que nos donen humedad y que nos ayuden a que esa herida esté siempre hidratada. En este caso,
Aquí es una fotografía de una herida de una paciente. La paciente tiene tenía, porque ya falleció, tenía 96 años y tenía una herida en cráneo. Y fíjense, lo que quiero que observen es, la primera fotografía no se había colocado el gel, pero ya a los 4 días y después a los 10 días, vean cómo la herida ya se activó el proceso de angiogénesis y está más roja, más brillante, más granulante. Y entonces eso es lo que nos ayuda el Zicagel. Cuando tenemos una herida muy seca, como esta fotografía, definitivamente son las heridas que están en las extremidades, y ahí es muy importante que esté hidratada, no mojada. No es lo mismo mojar una herida que tenerla hidratada. Y ahí también entra el Zicagel, ¿sí? Lo de arriba. Cuando tenemos pacientes como obviamente aquí le hace falta hacer una desbridación, ¿sí? Tiene los bordes macerados, entonces hay que ver ahí en los bordes macerados poner la pasta Calacin. Hay que hacer una desbridación, pero tenía también unas partes que ya estaban granulando, entonces ahí tenemos que hacer una curación un poquito mixta. Cuando tenemos una herida con un exudado moderado, es cuando el exudado se controla fácilmente y se puede poner un apósito absorbente con cambios cada 2 o 3 días. Pero cuando tenemos una herida abundante, entonces los cambios tienen que ser más frecuentes, o depende del paciente, usar incluso la presión negativa o algunos apósitos que nos ayuden a controlar ese exceso de exudado. Ok. Eh, la E, ya estamos en la parte final. Se supone que ya tenemos preparado el hecho de la herida, pero el borde no avanza. Nos falta la parte final, que es la epitelización, la formación de epitelio. Y aquí es donde vamos a utilizar el Repicura, que el Repicura es un apósito en polvo que es un coadyuvante a la generación tisular, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que ya están en este caso, como el paciente que estamos viendo, incluso está hipergranulado, aquí podemos utilizar el Repicura, y como está hipergranulado hay que hacer un poquito de presión con una venda, ¿sí? Otra forma de bajar la hipergranulación es con la pasta Calacin, igual haciendo presión con una venda. Pero aquí también podemos utilizar el Repicura, y entonces va a empezar a formar el epitelio. ¿Qué es el Repicura? Es un polvo amorfo hidrofílico con partículas de puntos de 0.1 a 0.4 micras. Es un polvito muy fino. Químicamente es inerte y absorbe 18 veces el peso de su cuerpo. Precipita y fija el hierro y las proteínas en la herida, recuperando sus propiedades. Su color es canela al combinarse con el exudado de la herida, y se convierte como oscurito, como si fuera una escara, ¿sí? Al aplicar el Repicura en una herida, esta es despolimerizada por la acción de las enzimas lisomales, lo que permite la formación de fibroblastos y de colágeno, realizando un factor angiogénico, lo cual exige a la herida formar nuevos vasos sanguíneos, precipitando proteínas, estimulando el crecimiento de fibroblastos. Mantiene la humedad controlada por debajo del escudo protector oclusivo, que parece como una escarita. Hagan de cuenta que, en pocas palabras, si se fijan en el video, es una herida que ya estaba limpia, ya lo único que le falta es formar epitelio. Aquí lo que vamos a hacer es colocar el apósito, el Repicura, vamos a que cubra de manera homogénea, y lo vamos a cubrir con un apósito no adherente. Y aquí lo que pasa es que va a ocluir la herida, y al ocluir la herida favorece la angiogénesis, y todos los exudados y nutrientes que
que tiene el mismo cuerpo, los va a arrastrar y los va a llevar hacia la herida. Va a llevar nuevos vasos sanguíneos, oxígeno, va a llevar nutrientes, y estos exudados en combinación con el Repicura se convierte en colágeno, y el colágeno alimenta a los fibroblastos, y los fibroblastos se reproducen formando epitelio, ¿sí? Las células epiteliales. Es la forma en que trabaja el Repicura. Ajá. Ahí, si se fijan, se está colocando, se protegió la piel perilesional, y se venda. Y el paciente se revisa en una semana. Cuando ya estamos en la etapa de granulación, ya se revisa dentro de una semana. Lo podemos utilizar en heridas postquirúrgicas. Ya ven que muchas veces quedan heridas pequeñas, y entonces sin ningún problema lo podemos utilizar en esta forma, y al utilizarlo en esta forma vamos a estar cuidando de que no se nos colonice ni se nos infecte, ¿sí? Vamos a ayudar a que el cierre del paciente sea mucho mejor y que no tengamos algún problema de colonización o infección, o que se nos vayan a botar los puntos, ¿no? Entonces, en heridas postquirúrgicas es muy bueno trabajando el Repicura, ¿sí? También lo podemos manejar. Esta es una quemadura en un adulto mayor, y se manejó sin cubrir. Esto que ven alrededor, que se ve oscuro, es cuando se hace la asepsia. El Repicura se adhiere a la herida. Cuando está adherido, generalmente empieza a adherirse de afuera hacia adentro. Eso indica que ya se está formando el epitelio. Entonces, esa parte no se quita, solamente se hace una asepsia ligera, y después vamos a colocar y a rellenar la parte donde se sigue viendo la herida. Y entonces cada vez se va dividiendo más, hasta que llega un momento en que es como una escara bien adherida, y eso es un buen momento, porque lo único que hay que hacer ahí es poner la pasta Calacin en la piel perilesional, y entonces esperar a que solito se levante la membrana y nos empiece a mostrar el epitelio neoformado. Cuando el epitelio es nuevo y está inmaduro, entonces ahí hay que colocar la crema Repiel, que es el que nos va a ayudar a darle fortalecimiento y a que madure el epitelio. Uh-huh. Ok. Y bueno, hemos hecho muchos estudios. Aquí no se ve el video, lástima. Les prometo que los voy a revisar. Pero este es una son unos protocolos que se estuvieron manejando en el siglo XXI, en Ciudad de México, en el IMSS del siglo XXI. Y bueno, aquí se ve la membrana en este video, cómo la membrana está bien adherida, como si fuera una gelatina dura dentro del paciente, pero está bien cubierta. Entonces, a la semana, una vez después de haberlo puesto, entonces estamos hablando de que se colocó bien la herida con el Repicura, no hay que quitarlo. Pero este era un protocolo y se quitó porque querían saber qué es lo que estaba pasando aquí, que no se ve en el video. Pero aquí, para retirarlo, es humedecer una gasa, empaparla, dejarla unos 3-5 minutos, y inmediatamente se empieza a retirar esa membrana que se forma con el Repicura. Y bueno, aquí ya la están quitando. Y si ustedes observan bien la herida, es una herida que ya tiene epitelio neoformado, está inmaduro todavía, pero iba con un buen proceso. Entonces, ahora sí que prometo conseguirles los videos para que vean el resultado completo de este protocolo. Es muy bueno, ¿sí? A algunos les da un poquito de miedo porque se ve como oscuro. Aquí igual la maestra Rosy le está colocando un poquito de Repicura, porque lo que quiere es también el Repicura es semihemostático. Entonces, cuando tienen una herida con sangrado, como en este caso,
es colocar el Repicura y hacer un poquito de compresión y se va a eliminar hace una hemostasis y se elimina el sangrado, ya lo pueden dejar ahí, se tiene que adherir para que empiece a trabajar, ¿sí? En lo que les decía de la hipergranulación, que lo podemos eliminar con la pasta Calacin, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos un borde pívola, obviamente hay que retirar el borde pívola porque si no lo retiramos, nos puede formar una cicatriz hipertrófica, como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí hay que quitarlo. Algunos casos clínicos, rápidamente. Esta es una quemadura de segundo grado. Se hace la asepsia con la herida, se coloca el Repicura y en este caso aquí no se manejó ninguna crema hidratante en la piel perilesional, lo cual sí se debe de hacer, ¿sí? Pero se forma el plasma. El arquitecto es un arquitecto que se iba a trabajar a la obra, entonces nada más se daba un baño. La ventaja de manejarlo sin cubrir es que el paciente se puede meter a bañar sin cubrir la herida porque está protegida. Salía del baño, ahí tenía que ponerse o hidratarse con la crema, pero no se hidrataba, se ponía la venda y se iba a trabajar, ¿no? Y bueno, a los 14 días de usar el Repicura, vean cómo epitelizó rápidamente. Y esta es una fotografía 2 meses después de la quemadura, no nos dejó pues ninguna cicatriz tan grande, ¿no? Si hubiera hidratado esa piel, les aseguro que no se hubiera visto nada, ¿no? Pero estamos hablando de una inversión mínima que si se hubiera manejado con otros apósitos, por ejemplo, con queratinocitos o algunas membranas que cuestan los tamaños de, no sé, 7 por 8, 5,000 pesos por ahí así. Entonces, ahí es donde tienen que valorar ustedes cuando tienen al paciente enfrente de ustedes, ¿no? Esta es una paciente que igual iba con su marido en Aguascalientes, iba de copiloto y de repente pasaron una curva y bueno, el marido dice que de repente se abrió la puerta y salió la esposa, ¿verdad? Volando. Ahí sí no sé. Pero el caso es que llegó la esposa, ¿eh? El caso es que llegó la esposa al hospital. Esta es una quemadura por abrasión. Entonces, si ustedes se fijan bien, se hace la asepsia, se coloca el Repicura y se da de alta al paciente. Cuando ya una vez que se forma la membrana y regresó a los 15 días. Aquí en los 15 días, si se fijan, hay 2 puntitos todavía en la frente, donde esos puntitos todavía es Repicura. El Repicura es algo bien importante, ahí sigue porque eran las heridas más profundas y el Repicura se tiene que caer solo, no lo tienen que quitar. Si la paciente se hubiera quitado el Repicura con las uñas, le hubiera quedado una cicatriz hipertrófica ahí. Entonces, más es proteger con un protector solar, factor 50, para que no esté manchada la piel, ¿no? Ok, entonces este es otro caso clínico, es una paciente multitratada, diabética, y estamos hablando de que tiene mucho esfacelo. Aquí se hizo una desbridación quirúrgica, ya la señora ya había